capítulo 1 y nos ubicamos en el verso 11. Tengo otro aviso, se me estaba pasando. Miren, nos falta un proyector, lo mandé a arreglar, no, yo creo que no encuentran las piezas, ya como la tecnología va avanzando rapidísimo, este proyector tiene como 8 años, bueno, el que se descompuso. No tengo respuesta del técnico, qué es lo que van a hacer. Entonces yo creo que vamos a comprar uno nuevo. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Sí? Hay una forma de cómo la congregación se puede involucrar. Una vez oí este mensaje: cuando hay una necesidad, primero tenemos que orar ¿a quién? A Dios. Número 2, dile al pueblo de Dios. Entonces ya los involucro a ustedes. Entonces, en otros tiempos hemos tenido las arcas llenas, ahorita no tenemos las arcas llenas, están medio, ni medio, ¿no? Ahí vamos, ¿sí? Entonces, no tengo todo lo necesario para comprar nuevo, ¿sí? Un nuevo va a costar como 12,000 pesos, entonces tendremos el 40%, ¿verdad? En caja, que son como 5,000 pesos. Entonces hay que hacer una inversión al reino de unos 12,000. Entonces, como siempre, esto no es ninguna coerción ni una presión para nadie. La Biblia dice: cada quien dé como propone en su corazón. Yo he pensado, si damos cada familia 50 o 100, pues vamos a juntarlo más pronto, ¿verdad? Entonces, vamos a fijar la meta, que en esta semana esté el otro proyector, nuevo o reparado, ¿verdad? Si lo reparan y queda, qué bueno. Calculo que la reparación costará 4,000 pesos. ¿Por qué? Porque se fundió dicen el balastro, el foco, y la tarjeta ya no sirve, es decir, el corazón del proyector ya no sirve. Entonces calculo que el precio con la mano de obra está entre 4 y 5,000 pesos. Entonces tenemos que pensar o reparado o nuevo, ¿sí? Nuevo nos cuesta 12, reparado 5,000, con una garantía a lo mejor de 6 meses, ¿verdad? Que quede el reparado. Entonces, ¿cómo ven la propuesta? ¿Estamos dispuestos? No es mucho, 50, 100 pesos. Y yo también le entro, no vayan a pensar que nada más ustedes. No, vamos a hacer, hay un refrán en México que me gusta mucho: hay que jalar parejo. ¿Sí lo han oído? Hay que jalar parejo y todos cargamos algo ligero. Bueno, vamos a la palabra, hermanos. Vamos a Gálatas capítulo 1, verso 11. Y dice el apóstol Pablo, ya está ahí, me acostumbré a esta parte: más hago saber, dice Pablo, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, dice, no es según hombre, ¿sí? Verso que sigue. Pablo era super ungido, ¿verdad? Fue super ungido. Dice: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces Pablo fue el instrumento que Dios usó para los no judíos, llamados gentiles en la Biblia, para recibir el evangelio. Lo maravilloso es que Pablo no anduvo con Jesús, no fue discípulo presencial de Jesucristo. Si ven ustedes, Pablo se convirtió en un perseguidor de la iglesia después de que Jesús ascendió a los cielos y el evangelio se empieza a predicar. Pablo fue un perseguidor, pero el Señor lo tomó. Hechos capítulo 9, uno sabe la historia, ¿verdad? Cómo Dios lo toma. Y Pablo era entendido en las escrituras, me refiero al Antiguo Testamento, que cuando oye la voz del cielo que le dice: Pablo, ¿por qué me persigues?, ¿cuál fue su respuesta? ¿Qué dijo? ¿Quién eres, Señor? ¿Cómo le dijo? Pues casi le dijo: eres tú, Jesús. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues, le dijo el Señor. ¿Qué quieres que yo haga?, dijo Pablo. Y el Señor le dijo: ve, se te van a dar instrucciones, ¿verdad? Y de ahí la vida de Pablo cambió radicalmente, es decir, hubo una transformación. Por eso dice que el evangelio que él recibió, no lo recibió ni lo aprendió de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Quién se lo enseñó? Jesucristo. Ahorita vamos a ver, ¿y cómo se lo enseñaría? Vamos a reflexionar cómo fue enseñado. Fíjense que la palabra evangelio aparece muchas veces, pero en el pueblo cristiano a veces ha sido mal entendido, porque el evangelio es profunda la palabra.
Es una palabra griega que significa buenas nuevas o buenas noticias. Y digo, no se entiende porque realmente se refiere a noticias buenas superlativamente. ¿Superlativo qué significa? Superlativo ¿qué significa? Cuando se decimos está superlativo, ¿no? ¿Qué es? Que está lo máximo de excelente. Superlativo es lo más grande, lo más excelente, ¿sí? Ese superlativo. Entonces el evangelio sí significa buenas noticias, pero más que buenas son super, o sea, lo máximo. Qué bueno que la palabra se quedó nada más para el evangelio. Los griegos usaron la palabra y la usaban para dar buenas noticias. Por ejemplo, una joven griega de hace 3000 años decía evangelio y todos volteaban. ¿Qué va a decir? Me caso. ¿Era buena noticia? Pues sí, era buena noticia, ¿no? Decía me caso, ya voy a salir, ¿no? Entonces, otro decía evangelio, que compré una casa nueva. ¿Era buena noticia? Seguro, eso es lo que significa en el griego, ¿sí? Por eso es que debemos de entender qué es el evangelio, ¿verdad? Realmente toda la Biblia es evangelio, desde Génesis hasta Apocalipsis, es todo evangelio, buenas noticias, porque Dios trató con el hombre. Entonces el evangelio no empezó hace 2000 años, empezó en el huerto del Edén, ¿verdad? Cuando Adán y Eva pecaron, vino la buena noticia de la redención, y de ahí empezó la fe para ver en el futuro. Entonces, cuando ya ves en la Biblia la palabra evangelio, que aparece nada más en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo se usa otra palabra, ¿verdad? O palabras similares. El pasaje que leyó Marco, ¿sí? Dice habló del cuidado de Dios, ¿verdad? De formar una iglesia bendecida, guardada, protegida. En otras palabras, era un evangelio. Pero en el Nuevo Testamento encontramos muchas veces la palabra evangelio. Y el evangelio son las buenas noticias. Buenas noticias de que vamos a ver qué abarcaba. ¿Saben que se acuerde de las buenas noticias del evangelio? Exacto. El hombre pasando de muerte a vida. Jesús dijo, todo el que cree en mí pasará de muerte a vida. El que cree en mi palabra pasará de muerte. Ya otra vez me eché los lentes. A ver si me prestas los tuyos, Sarita. Otra vez los lentes me los eché. Sí. Pues sí, ni modo, siempre hay que pagar. ¿Se le cayó? Creo que sí, sí veo, no, sí veo. ¿Sí? Sí veo. Sí, gracias. Bien. Entonces, como dijo Richie, es un evangelio, ¿verdad? Cuando Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Futuro, correrán ríos de agua viva. Qué bueno que Juan dijo, ¿verdad? ¿Qué significaba? Dice, esto dijo acerca del Espíritu Santo que iban a recibir los creyentes. Entonces el evangelio incluye, es decir, tiene que haber una bendición a la palabra evangelio. ¿Cómo fue conocido el evangelio en el Nuevo Testamento? El evangelio de la paz, Hechos 10:36. ¿Qué trae el evangelio? Buenas noticias de paz. Paz en el corazón de los hombres. Hechos 10:36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio. ¿Evangelio qué? De la paz por medio de Jesucristo, diciendo, Jesucristo es Señor de todos. Entonces el evangelio significaba paz, que vendría paz. Romanos 5, Pablo dice, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Entonces, ¿cuál fue el corazón del evangelio? ¿Qué palabra fue el corazón del evangelio? Gracia. El evangelio habla del evangelio de la gracia de Dios. Es decir, Dios pasando por alto los tiempos de ignorancia de la gente que vivió en ese tiempo,
pues les iba a dar perdón gratuito, ¿verdad? Por medio de la fe, ¿en quién? En Jesucristo, ¿sí? Por eso se llama el Evangelio de la gracia de Dios. Existía la ley de Moisés, ¿verdad? La ley venía desde Moisés. ¿Cuántos años atrás? Cuando vino Jesús. ¿Cuántos años tenían con ley cuando Jesús vino? 1500 años, así es. Entonces viene el Evangelio y ellos no lo aceptan. ¿Cómo? Si tenemos 1500 años de ley, ¿cómo ahora nos ofrecen gracia para ser salvos del poder del pecado y de la muerte? O sea, no creyeron, no entendían, ¿verdad? Entonces gracia era traer al pecador, a los judíos y a los gentiles, al arrepentimiento y salvarlos inmediatamente por gracia y por fe. Por gracia y por fe. Se necesitaba un cambio de forma de pensar, se llamó metanoia, que se tradujo como arrepentimiento. Entonces, cambia tu forma de pensar. Dios quiere salvarte hoy. La ley nunca pudo salvar a la gente, porque el requisito de la ley era que cumplieras todos los mandatos cabalmente. Si ofendías en un punto de la ley, te hacías culpable de todos. Entonces, el Evangelio de la gracia, realmente el corazón del Evangelio fue era la gracia, para que se entienda, hace 2000 años, para traer a todos los judíos al arrepentimiento, al cambio de mentalidad, fe y por gracia. ¿Qué tenía que hacer la gente? Solamente creer, no tenía que hacer nada ya. Si no quería ir al templo, ya no tenía que ir. El templo les imponía reglas. Tenían que ofrecer sacrificios de animales, ¿sí o no? Pero vino esa oferta, voy a verla así. Todos vengan, ya vino Cristo. Dios ha abierto las puertas del cielo para que todos entren por gracia. Feos, guapos, sabios, ignorantes, todos tienen derecho a la salvación de Dios. No hay requisito, únicamente creer. No hay requisitos de la ley. Entonces, por eso fue evangelio, ¿verdad? Porque era una excelente noticia. Todo el que quiera venir puede entrar. Requisito: creer. Entonces, eso es lo que significó el evangelio. Entonces, el corazón del evangelio, ¿cuál fue? La gracia. ¿Cómo se definió la gracia? Favor de Dios. Favor que no merecíamos. Ese fue el favor de Dios. Si ven, la gracia se empieza a manifestar desde que los pastores que estaban en el acontecimiento del nacimiento de Jesús, pues estaban ahí, dicen, las vigilias de la noche, y ven una multitud de ángeles que alababan a Dios diciendo, ahí está, evangelio. Ese es evangelio. Y a los hombres, buena voluntad para con los hombres. ¿Eso cómo se llama? Evangelio. Es decir, hay cambios actuales. Dios ha manifestado buena voluntad para con los hombres y el evangelio va creciendo. Es decir, las buenas noticias se van haciendo más grandes, ¿verdad? Por eso es difícil entender con cabalidad el evangelio por primera vez, porque lo encuentras también en Romanos 1:15. ¿Qué dice del evangelio? Romanos 1:15 dice: el evangelio es poder de Dios. Síguele, por ahí está. Puse mal el versículo. Poder de Dios para salvación. O 16. Porque no me avergüenzo, dice Pablo, del evangelio. Y dice a los romanos, porque los romanos tenían la cultura latina, la cultura griega. A ellos les importaba la sabiduría de Sócrates, de Platón, de estas personitas que todavía son famosas, entre comillas, ¿verdad? Porque se metieron a filosofar. ¿Quién hizo el universo? Y hay un mundo paralelo entre lo de arriba y lo de abajo, ¿sí? Aristóteles y Platón, son los más famosos, ¿verdad? Hay otros, hay muchos, Tácito. Pero Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio porque es
poder de Dios para salvación. Ahí está otro evangelio. ¿Qué hace el evangelio? Salva al hombre. ¿De qué lo salva? De la iniquidad, de la ignorancia espiritual. Lo salva de la vana manera de vivir. Lo salva de la falsa sabiduría del mundo, ¿sí? Ahora tú puedes leer Sócrates y todos esos famosos, no te aportan nada, ¿verdad? Claro, cuando estudiamos nos los dejaron de tarea, ¿verdad? Haz un resumen de tal libro y lo hicimos, pero yo no vuelvo a leer Sócrates ni Platón, ¿no? ¿Tú sí? Pues ya no, ya pasamos por ahí, mejor me dedico a esto. ¿Qué es el evangelio? Es poder. La palabra poder es dunamis, significa poder milagroso. Todavía el evangelio salva. Es decir, todavía el evangelio puede salvar a personas del poder del pecado, de la esclavitud del pecado, de la vana manera de vivir. Salva del divorcio, amén. Del divorcio, porque la gente no se soporta, ¿verdad? Se casaron y no se soportan, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la solución? Divorcio, falso, eso es falso. Te lavaron el cerebro. Dios creó el matrimonio. ¿Quién lo inventó? Dios. Es un gran milagro el matrimonio, porque dos personas de culturas diferentes, lo que vivimos en México, de crianza diferente, de valores diferentes, ¿sí? Uno ve el vaso medio lleno y otro lo ve medio vacío, ¿verdad? Pero hay que compaginar, ¿no? ¡Qué reto! ¿En Dios se puede? Sí se puede. No puedes vivir como perro y gato toda tu vida, ¿no? ¿Se entiende? El evangelio es poder de Dios para salvación. Porque vamos a ver al final, ¿qué hizo el evangelio? Creó un nuevo hombre. Me estoy adelantando al final. Romanos 1:17. ¿Qué trajo el evangelio? ¿O qué requisito trajo el evangelio? Porque en el evangelio, ¿qué dice? La justicia de Dios se reveló por fe y para fe, como está escrito, ¿qué dice? Esto tiene raíz en Habacuc, creo que Habacuc 2:14, si no mal recuerdo, está este versículo. Dios visita a Habacuc, siglo aproximadamente 700 antes de Cristo. Y Habacuc buscaba al Señor y Dios le dice: Habacuc, todo mi pueblo se ha apartado, viven tremendamente mal, yo les enseñé de mi presencia y adoran ídolos, están el uno contra otro, o sea, siendo el pueblo de Dios, no están haciendo lo que yo les mandé a hacer, los voy a destruir. Eso es lo que habla Habacuc. Voy a mandar un pueblo impío que los va a destruir. Él dice: Señor, ¿cómo puede ser que vas a usar un pueblo impío para castigar a tu pueblo? Y el Señor le dice que lo va a hacer. Dice: bueno, puedes salvar a la gente, escribe esto en un libro y escribe con letras grandes, ¿verdad? Para que el que lea corra. ¿Qué es correr? Que huya, o sea, que entienda que viene el juicio. Y Dios le revela y lo escribe a Habacuc: mas el justo, ¿qué dice? Por la fe vivirá. O sea, el justo, Habacuc era justo, porque decía: Señor, no puedo entender por qué la ley está torcida, los tribunales están llenos de gente que están peleando por 5 metros de terreno. ¿Está pasando esto? Sí. Y es grave, son pleitos graves. Recordamos en la mañana una hermana que venía aquí, ya tuvo que ir a su tierra, no les digo cómo se llama, pero a lo mejor inocentemente ella construyó su casa, su terreno que le dieron sus padres, y se agarró un cuartito de metro, ¿sí?, del otro terreno, y ese terreno se lo donó el papá de ella a su sobrino. Entonces la hermana, ya habían pasado años y le reclaman: oye, te metiste 30 centímetros. Bueno, pues sí, ya, pues ¿cómo lo arreglamos? Pues es que tires tu casa. Se fueron a juicio. La hermana la metieron en la cárcel. Un familiar pues la afectó. Tuvo que tirar su casa. ¿Por cuánto? 30 centímetros cuando más. Fíjate, un juicio que duró como unos 8 años, si no mal recuerdo. Pero pobre hermana estaba preocupada. Se hacen cosas, a lo mejor lo hizo
consciente o inconsciente, pero las consecuencias vinieron. Pero ¿tú crees que una persona honesta no puede arreglar esto? Pues claro que sí, porque no es pelear por 30 centímetros, ¿no? En última instancia, págamelos. Otro decía, no te preocupes, te los regalo, ya, no pasa nada, somos parientes, ¿no? ¿Qué vamos a discutir? Lo que hace el Evangelio es eso, te centra, o sea, te dice, pues, sé justo. Claro, hay que ir por la línea. Hoy leímos Proverbios 22, hay un pasaje que dice, no traspases el lindero antiguo que establecieron tus padres. Es decir, no pases los límites que ya establecieron. Si te dieron 20 metros, ¿cuántos son? 20 metros, no agarres 20.5. Se agarro medio metro. No. Entendemos, miren, que solamente Dios nos puede hacer justos. Amén. Porque el que tiene a Dios tiene todo. Entonces el Evangelio, ¿qué dice? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces lo que está diciendo Pablo es que en la nueva dispensación del Evangelio todos entraban al reino por medio de la fe. ¿Qué hacía la gente? La convertía en justa. Entonces yo soy justo, vivo por la fe en el Señor. Y hermano, en la Biblia encuentras mucho no habla la palabra evangelio, pero es evangelio. 2 Corintios 4:6. Fíjate este pasaje, para evangelizar a los sabios. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿De dónde está tomado este pasaje? Exacto, de Génesis, cuando Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo, ¿verdad? Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones, ¿para qué? Del conocimiento de Dios en la persona de Jesucristo. Ese es evangelio. ¿Sí es o no? Sí, es un evangelio. Sí, es para los sabios, para la gente que quiere, bueno, demuéstrame que Cristo es el Salvador. Pues llévalo aquí, este pasaje. Es evangelio, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones. ¿Para qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Es el más excelente conocimiento que tenemos del evangelio. ¿Cómo es? El conocimiento de la gloria de Dios. O en otras palabras, evangelio, ven al excelente conocimiento de la gloria de Dios. ¿Sí? Sería también evangelio. ¿Y de qué habla el evangelio? Pues de la salvación eterna que Dios efectuó a través de su Hijo Jesucristo. Regresemos a Gálatas capítulo 1. Y dice el apóstol Pablo, verso 13, habla de su conversión. Y dice el verso 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. O sea, él dice, yo perseguía a la iglesia de Dios. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. O sea, Pablo era recalcitrantemente judío. No se perdía ninguna celebración. Cada día que había celebración, Pablo asistía. O sea, Pablo decía, hoy no voy. Él cumplía con todos los requisitos de la ley. Ahora, verso que sigue. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre. Pablo reconoce que Dios lo había apartado. Y me llamó por su gracia. ¿Cómo lo llamó? Dice, me llamó por su gracia. Ese es evangelio. ¿A qué lo llamó? Verso que sigue. Revelar. Hijo, eso está muy fuerte. Dice, a predicar a Jesucristo, así dice. No, fíjese, está muy fuerte. No dice, me mandó a predicar a Jesucristo. ¿Cómo dice?
revelar a su Hijo, no dice a mí. Agarremos ¿qué entendió Pablo? Que no tenía que ver a Pablo, que tenía que ver a Cristo. Así es, que vieran en Pablo a Cristo, porque dice revelar a su Hijo en mí. Cuando Pablo predicara decían, se parece a Cristo, se parece a Jesucristo. Pablo tiene un carácter pacífico. Pablo no es iracundo. Pablo no es hipócrita. Pablo es fiel. Pablo es firme. Pablo no se ha retractado. Pablo nunca dejó de asistir a la congregación. Tenía un carácter, ¿cómo lo tenía? Intachable. Sí, intachable. Por eso dice que lo mandó a revelar ¿a quién? A Cristo. Y por eso tuvo tanto poder Pablo. Dice que llegó a Corinto para predicar, para establecer la iglesia en un lugar como Veracruz. Corinto era un puerto, es un puerto todavía, no sé cómo se llama ahora, en Grecia. Y ustedes saben lo que hay en los puertos, los adultos, ¿no? Los puertos es una vida terrible de inmundicia, ¿sí? Alcoholismo, prostitución, juegos, o sea, es lo más bajo del ser humano, ¿no? Pablo llega a Corinto y empieza a establecer una iglesia. Dice que sí llegó con miedo, dice que llegó con temor, que empezó a predicar pero con temor, pero dice, no me propuse otra cosa, nada más una, predicarles a Cristo y a crucificado. Y tú vas avanzando en la carta y dice, porque, mejor lo leemos porque si ya se me olvidó, 1 Corintios. Porque dice, el evangelio no consiste en palabras. Las buenas noticias no consisten solamente en palabras, sino en poder. Poder. Si Pablo llegaba, predicaba, y hermanos, la gente esperaba un cambio. Platicaba con Sarita ese rato. Digo, ¿tú crees que la gente sin Cristo sea feliz? Pues no puede ser. O sea, la gente está aburrida ahí, ahora con los 500 canales que te ofrecen, ¿no? Que está ahí duro y duro y duro, nada le gusta, ¿no? ¿Eso es felicidad? Pues no, eso no te hace feliz. Entonces Pablo manifestó el poder de Dios. Corinto se funda la iglesia. Y hermanos, la iglesia se llenó de gente, de rateros, de prostitutas, de borrachos, es decir, no en el sentido, sino ya habían cambiado. Porque dijo, el evangelio no consiste en palabras, sino en poder. O sea, vino el poder de Dios. Y hermanos, si de la noche a la mañana, por lo que yo entiendo, la iglesia se llenó. Por eso es que les manda a poner el velito. Nada más aparece que la mujer se ponga el velo. 1 Corintios 11. ¿Por qué crees que por qué se mandó a poner el velo? Mucha gente lo sigue usando porque lo dice la Biblia, entonces hay que ponerse el velo. ¿Por qué no traen velo ustedes, hermanas? Eso, es buena respuesta, ¿eh? Porque trae cabello, ¿sí? Entonces Pablo dice que si tiene su cabello, pues no use velo, pero como que una contradicción, aunque tenga el velo, póngase el velo. Perdón, sí, gracias, muchas gracias. ¿Saben por qué estableció el velo? Porque las mujeres de la vida galante, pues hacían los peinados modernos de ese tiempo. Si la mujer decente traía la trenza hasta la cintura o más hacia abajo. Entonces las mujeres que se dedicaban a la vida galante, pues andaban pelonas, no rapadas. Entonces llegaron a la iglesia las nuevas hermanas que se convirtieron al Señor y empezó la murmuración. Mira, fulanita, ya se convirtió, ya llegó. ¿Cómo terminó Pablo con la murmuración? Todas las hermanas, póngase el velo, ¿sí? Por eso se estableció el velo. No es que haga la mujer más santa, ¿no? Porque luego hay doctrinas y raras que si no los ángeles vienen y te van a afectar los ángeles, ¿no? Doctrinas erróneas. ¿Sí han leído algo de eso? Muchas doctrinas erróneas por falta de entendimiento. Entonces, cuando llegaba Pablo, hermanos, predicaba, estableció una iglesia. ¿Cuántas iglesias estableció? Nada más en la Biblia, ¿cuántas hay? Estableció muchas.
Iba a Listra, dejaba ancianos, una iglesia, ¿sí? Otra iglesita, otro pueblo, otra iglesia, ¿sí? Pablo estableció cientos de iglesias, hermanos. En 40 años él llenó todo el mundo conocido, lo llenó del evangelio de Cristo. Romanos 1:8. Es decir, el evangelio ya se predicó en todo el mundo. Ya se predicó en todo el mundo. Ya todo el mundo se evangelizó, todo el mundo. Y preguntarás, ¿y el actual también? Sí, hermano, ya se evangelizó todo el mundo. ¿Quién no conoce de Cristo? Dime. Todos. Yo conocí de Cristo desde niño. Conocí de Cristo, que murió por mí. Aunque me enseñaron que Cristo vino a enseñarnos a morir. Yo decía, pues ¿cómo nos vino a enseñar a morir? Entonces, ¿cuál es la meta de la iglesia en este tiempo? Pues nos vamos a evangelizar. ¿Qué vamos a hacer? Concientizar. Que tú reveles a Cristo en ti. Que Dios te revele a ti que tú eres Cristo. Y la gente te va a buscar. Ha habido gente que sí busca a los cristianos. Oye, ven, dime, ¿cómo puedo cambiar mi vida? Sí ha habido, que la gente está observando a los creyentes. Y van y les tocan, dime dónde vas. Eso sí ha pasado. Entonces el evangelio es eso, es poder, como dijo Pablo, es poder de Dios para salvación. Y te salva de todo, cuando digo todo, de los vicios, de la ignorancia, ¿sí? Te da propósito, te da sentido a la vida, descansas, ibas ahí con la meta, quiero alcanzar allí en la competencia, él tiene más lana que yo le voy a ganar, ¿sí? Él tiene un coche último modelo, yo le voy a ganar, me echo una droga, ¿sí? Mucha gente vive así, hermanos. Te preguntaré, ¿será vida? No es vida, es sufrimiento, ¿sí? Caras vemos, corazones no sabemos. Entonces el evangelio, en resumidas cuentas, ¿sí?, es la libertad total que Dios obra en el hombre a través de la fe en Jesucristo. O sea, Dios, como prediqué hace unas semanas, Dios no hace remiendos, no reforma. No dice, te voy a reformar, te voy a enmendar. Eres algo iracundo, te voy a quitar el 50% de ira. No, Dios te dice, te voy a hacer nuevo. Ese es el poder del evangelio, hermanos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tuvo Pablo la revelación? ¿Cómo te imaginas? Dice que lo recibió por revelación de Jesucristo. ¿Qué le dijo Cristo a sus discípulos? ¿Que iba a enviar a quién? Al Espíritu Santo. Pablo se compenetró de las enseñanzas de Cristo, de los apóstoles. Además, si ven, Pablo no se juntó con Pedro ni con Pablo, muy pocas veces. Lo que me impresiona es que Pablo no los buscó luego, hasta después de 14 años, dice el libro de Gálatas. Dice que vio a Pedro, vio a Juan. Dice, pero ellos no me comunicaron nada nuevo. O sea, lo que me dijeron yo ya lo sabía. Ahora, ¿cómo recibió la revelación? ¿Se puso Cristo a platicar con él en persona? ¿Cómo te imaginas? Así es. Pablo conocía todo el Antiguo Testamento, pero lo conocía muy bien. Entonces él empezaba esto y decía, este es el cumplimiento de esto. Esto es el cumplimiento de esta escritura, por eso usa muchas citas del Antiguo Testamento. ¿Cómo se lo reveló? Por el Espíritu Santo a través del Antiguo Testamento. Esa fue la revelación. ¿Sí? Entonces nos enseñan lo mismo. ¿Cómo vas a ser tú fiel en Cristo? Así es, que tengas la revelación, que no tengas la revelación de Blas. ¿Sí? Porque dices, Blas, mi pastor, pues te va a faltar todo, ¿sí? Todo te va a faltar. Que recibes la revelación de quién? De Cristo. Esto es fundamental. Que cuando oigas al predicador una confirmación, ya Dios me habló, ¿sí? Gracias, pastor, ya Dios me habló, pero yo ya lo sabía, ya Dios me había hablado. Eso debe de ser fundamental para que no sigas hombres, ¿sí? Que un día Blas se cae, en el sentido espiritual. Ay, no, pues ya Blas, ya me escandalizo. ¿Cómo el pastor hizo? ¿A quién estaba siguiendo? Al hombre, no sigas al hombre. Claro que esa es una irresponsabilidad. Pablo dice, sean imitadores de mí como yo
de Cristo. Entonces ese es el reto que tenemos, que digas a la gente, imítame como yo imito a Cristo. Qué reto tenemos, ¿no? Todos. Cada día esa es la enseñanza, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo que digas, no me veas a mí. No, yo te voy a fallar, no me veas a mí. No, es escudarse en la humanidad. No tenemos que decir eso. Si veme a mí y si estoy mal, dime. Amén. También. Repréndeme, ¿sí? Si estoy haciendo lo malo, repréndeme. ¿Estás de acuerdo? Sí, debemos de ser de ese tipo, ¿no? Y no te voy a decir nada más, te voy a amar. Que dice un proverbio, que el justo es reprendido por otro, y el que hace el justo recibe la corrección. Gracias, hermano. Gracias por mostrarme. Pero el necio, ¿qué hace? No te metas en mi vida. Entonces sí va a doler. O sea, la corrección es como una lija, ¿no? Y lija del cero, que es la más gruesa, ¿no? Pues va a raspar. Pero qué bueno que te lo digan ahora, ¿no? Si alguien dice, hermano, es que usted lleva doble vida. A ver cómo, ¿sí? Si me dice que llevo doble vida, que me compruebe. ¿Se entiende? Si lo está haciendo es para mí, bien. Entonces, el evangelio es eso, es transformación gloriosa en las personas. También evangelio, Cristo te puede transformar. Porque luego decimos a la gente, te quiere. Bueno, si tú quieres, tampoco es Cristo, te puede transformar. Y vienen las transformaciones. ¿Qué le vamos a dar? El mensaje. O sea, llévalo a la Biblia. ¿Sí? Y vamos a la conclusión, creo. Fíjense, aquí tengo 7 puntos de lo que trajo el evangelio. ¿Sí? ¿Qué trajo el evangelio, hermanos? ¿O qué anuncia el evangelio? ¿Qué anunció? La conclusión de toda la Biblia. Apocalipsis, el último libro. Que ya está en acción, ya es el cumplimiento, ya estamos en el cumplimiento. ¿Sí? Cristo predicó acerca del evangelio ¿de qué? Del reino. Cuando tú ves, dice que Cristo iba a las ciudades y predicaba el evangelio del reino. Todavía no iba a la cruz, predicaba el evangelio del reino. ¿Qué predicaba del evangelio del reino? La justicia de la Biblia, ¿sí? Toda su palabra fue de justicia, ¿sí? De la justicia de la Biblia. Entonces el reino ya venía, el nuevo reino. Si ven en la enseñanza dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces Cristo anuncia el nuevo reino. Llegamos al Señor, ya tenemos todo, hermanos. Es decir, nosotros ya no estamos en la iglesia de hace 2000 años que todos esperaban en el futuro. Ya viene. Aún Pablo dice, cuando venga lo perfecto, entonces lo que sea en parte se acabará. Pablo anhelaba lo perfecto, pero ellos no estuvieron en lo perfecto. ¿Sabes cuándo fue lo perfecto? En el año 70, cuando el judaísmo fue quitado y empezó lo perfecto. ¿Qué recibimos? Y sigue siendo evangelio. Un nuevo reino. Cuando una persona conoce al Señor, ¿a dónde entra? Un nuevo reino, el reino de Cristo. ¿Sí? Entonces, evangelio es el anuncio de un nuevo reino. Número 2, un nuevo hombre. Un nuevo hombre. Ya no estamos en Adán. Ya no digas, es que estoy en Adán, soy descendiente de Adán. No, hermano, ¿tú eres descendiente de quién? De Jesús. Adán ya que pasó a la historia hace 2000 años. ¿En quién estamos? En Cristo. Es que mi naturaleza adámica. No, hermano, tú tienes la naturaleza de quién? De Cristo. Esto es evangelio. Tú tienes la naturaleza de Cristo. Tienes hay un nuevo hombre. ¿Qué más hay? Un nuevo cielo. No se refiere al cielo El cielo para la gente de la ley era la ley. Tenemos un nuevo cielo. ¿Quién es? Es Cristo. Nuevo cielo, una nueva tierra. Todo eso es espiritual. Nosotros no esperamos nada. Ya todo está hecho. Pero hermano, ¿y el mundo cuándo se acabó? Pues ya se acabó hace 2000 años. ¿No se acabó en el año 70 el templo?
Se acabó el mundo judío, para que entendamos. Este mundo, si se cumple lo que dice el hombre, le quedan 5 millones de años cuando el sol se apague. El sol tiene calculan que tiene una vida de 5 millones de años. ¿Cuántos vamos a llegar? Es imposible, 5 millones de años. Entonces esta tierra va a seguir, hermanos. Lo que se acabó fue el mundo espiritual de la ley y empezó un nuevo mundo. Por eso dice un nuevo cielo, una nueva tierra, una nueva adoración. ¿Cómo adoraban los judíos? En la carne, ofrecían animales. Ellos no se deleitaron en el espíritu. Cuando Cristo le dice a la mujer samaritana, créeme, mujer, que ahora es y la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ya no es de rodilla y que todos te ven y estás llorando. Ay, Señor, sigo siendo muy mal y me pego. Ay, Señor, soy muy necio. Eso no registra, no tiene valor. Vivimos en una nueva era, la era del espíritu. ¿Cómo adoramos a Dios? Espíritu, ¿sí? Es en espíritu. Tú conectas todo tu ser a tu espíritu. Más bien tu espíritu humano mueve todo tu ser también. ¿Qué más? Todo es nuevo, fíjense. Vivimos en la era del amor incondicional. Ya llegamos a lo perfecto. Pablo dice, cuando venga lo perfecto, lo que sea en parte, se acabará. Te voy a decir algo. Se acabaron los pactos. En lugar de los pactos existe el amor incondicional. Dios ama a todo Él. Ama hasta a tu suegra, ¿verdad? Nos ama a todos, hermanos. Nos ama a todos. Es amor incondicional. Dios te va a amar siempre. Aunque la riegues, pues vente otra vez. Eres mi preciosidad. Te voy a amar. ¿No es maravilloso? Es amor incondicional. El Señor no es humano. Si no te portas bien conmigo, ya no te compro chocolates. Ya no te voy a hablar. No, Dios no es hombre. Dios es Dios. Amén. Dios es amor, dice la Biblia. Y la última, entramos a una nueva dimensión espiritual y eterna, ¿sí? Me preguntaba un hermano, su mamá está muy delicada, y me dice, hermano, tenemos una duda. Pues ya mi mamá está padeciendo mucho. Dígame, ¿se puede cremar? ¿O tiene que ser lo tradicional? Ya estamos en esta era. ¿Tú qué le dices? No, hermano. De José sacaron sus huesitos para llevarlos a Canaán. Así es que más vale lo malo por conocido. Qué bueno por conocer, ¿no? ¿Tú qué le dirías? Ahora dice, la cremación sale más barata. ¿Qué le dices? ¿Está mal si creman? No está mal. No está mal, ¿no? Porque el cuerpo al polvo, ¿no dice la Biblia? Eclesiastés 12, 7, 8. El polvo al polvo donde fue tomado, ¿no? Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, ¿qué va a Dios? El espíritu. Aquí tu carnita hecha polvito se va a quedar. Cada cumpleaños es para abajo, ¿no? Cumplo 74, ¿qué es? Para abajo. ¿Es así o no es así? Por eso no me gusta cumplir años. Así es, para arriba en el espíritu, pero el cuerpo para abajo. Entonces, el evangelio es eso. El evangelio es transformación total. El evangelio que se predicó a la gente de ese tiempo fue de la gracia de Dios. Los de la ley vengan, es gratis, es por fe. Cristo está disponible. Y para la gente de este tiempo, Cristo es todo y en todo para ti. Amén. Entonces, ese es evangelio. A veces gente dice, es que fulanito está en el evangelio. Así dicen a los creyentes. Se cambió de católico y ahora ya está en el evangelio y no sabe ni de lo que hablan, ¿verdad? Pero si entendemos bien esto, vamos a ser buenos, no discipuladores, enseñadores a otros. ¿Qué cambió Dios en las personas que vienen a Él? Todo. Pues ya estaba en el cambio, ¿no será? Que lo entienda. Amén. Pues damos gracias al Señor. Padre, gracias te damos en esta tarde por darnos la bendición de estar reunidos, honrando y glorificando tu nombre, Señor, en una adoración espiritual que brota de esa regeneración que tú hiciste
en nuestras vidas, Padre. Gracias por las revelaciones que nos traes cada día de este conocimiento, Señor, que es inagotable. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias por cada oración contestada, Señor, en cada uno de nosotros. Hemos visto, Señor, tu trato con nosotros siempre es de amor, de cuidado perfecto, de bendición plena. Te damos gracias porque la victoria está asegurada para cada creyente. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los siga bendiciendo, amados.